Vamos a recibir a Kiko Alsedo. Federico, Kiko ya estuvo con nosotros presentando su libro Algunos hombres buenos, Sí, en donde hablaba de infancia libre, seguro que lo recordarán los oyentes. Acaba de publicar Víctimas de lo trans, y lo importante de este libro, aparte de que Kiko siempre hace unas piezas para el diario El Mundo exhaustivas, muy detalladas, bueno, contando, pues desgraciadamente lo a que veces, es el periodismo de investigación al día. Y con testimonios bueno, pues relevantes e importantes que nos ayudan a descubrir, bueno, pues las realidades de lo que realmente está pasando, por ejemplo, con el transgenerismo, que es una moda, que es un contagio que ahora mismo en España se está produciendo, como se produjo hace años en Inglaterra, en Canadá, incluso... Y ahora en Escocia, donde están en guerra contra Rowling, con J.K. Rowling, hasta los mamarrachos actores que le deben la vida, la autora de Harry Potter, van y están contra ella. Dices que entrar, vosotros sois transgusanos. Bueno, la anterior primera ministra de Escocia, gran parte de su fracaso y de su puesto, tener que dejar su puesto, se lo debe precisamente a la ley trans escocesa, aparte de otras cuestiones de financiación, ¿no? Pero uno de los motivos es este. Pero a mí me parece, hoy escribe Emilia Landaluce sobre eso, ojalá mucha gente con dinero como Rowling, y además se dijo el otro día, a mí que me detengan y que me apliquen la ley trans. En este son heroicos. libro, o sea, Rowling, Peterson, o sea, lo que están haciendo, pero o sea, Rowling se la han jugado. Que nada, en millones. Dicen, no, señor, no paso. No, te voy a llamar mujer. No, o sea, eres un tío peludo un tío y además con pelos feo. en el pecho. En este libro, Kiko, lo que hace es abordar ya las víctimas de lo trans en España. Sí. Y no solamente estamos hablando de adolescentes o de niñas, porque la mayoría son niñas en edades muy jóvenes, sino también, lógicamente, de sus familias, de sus madres, sus padres, de sus profesores, de sus pedagogos, sus psicólogos también. Es decir, traza lo que es todo un abanico de las personas que están alrededor de esta situación, de esta drama que se está viviendo en el país. Es que es un drama multiplicado, el drama por los políticos, porque hay gente, la disforia de género está en toda la vida, la monja alférez. ¿O creado? Esa puede ser una cuestión. Creado para acabar, para derogar la biología. O sea, todo esto viene porque el feminismo este estúpido queer, que no es ni queer ni nada, es anti-gay y antifeminista. O sea, todo este LGTBIH, IJK, LMNA, o sea, toda esta basura es para borrar a la mujer y a los gays. Por eso la ciudad donde más operaciones de cambio de sexo se hacen es en Teherán, porque no admiten que un hombre sea homosexual, tiene que ser mujer. Y no es, pues la operamos. Y eso es así. Bueno, pues vamos a recibir a Kiko algunos instantes. Bueno, de Kiko Alsedo estaba hablando antes Rosana, y además compartimos periódico, menos Luis. ¿No has estado en El Mundo? No. Pues chico, te falta... Eso es como a mí, yo he escrito en todos los periódicos, me parece que me faltó el Ya, aunque me ofrecieron ser jefe de opinión, pero pensé que no. Bueno, pero Kiko Alsedo presentó antes, aquí en este programa, lo de Algunos hombres buenos, sobre una de las patas rotas de la ley de violencia de género, que viene de todo de ahí, de la discriminación legal por razón de sexo. Cuando dice la Constitución española que ningún español podrá ser discriminado por razón de sexo. La ley de violencia de género establece esa discriminación, que es radicalmente anticonstitucional, que por supuesto el Constitucional se tragó porque imagino que no pensó que iba a llegar tan lejos. Pero de ahí cuelga la ley del sí es sí y la ley trans. Y recuerdo haber comentado, porque Rosana sigue mucho lo de Inglaterra, cómo en Inglaterra se producen los primeros fenómenos de disparates en las cárceles, etcétera, con gente que dice que es trans, porque como ahora el género es opinable, no es que sea fluido, es que es un charco donde nado ahora y me levanto mañana y ahora y tal. Y hoy comentábamos, es noticia de hoy, de un tío que se declara trans cuando lo detiene la policía. Bueno, pero vamos a hablar de las víctimas, Kiko, bienvenido, de las víctimas de lo trans y de cuál es la complejidad y cómo, primero, si tuvieras que hacer un perfil de esas víctimas, ¿cuál sería, si existe un perfil? Bueno, en esencia serían niñas o adolescentes, crías, en muchos casos con trastornos, con problemas, con dificultades de adaptación, con trastornos de hiperactividad, con dificultades de crecimiento en una etapa de la vida que es de formación, que es vulnerable
y que pues que encuentran en ese espejismo un poco de elegir sexo como si tuvieran un mando el mando de la televisión, pues la salida carismática a sus problemas, ¿no? Básicamente eso es lo que incluso lo que la ciencia, lo que los médicos están diciendo, ¿no? Pero que choca directamente con lo que la ideología dice, la política dice, ¿no? El dato es muy sencillo, es cuando se aprueba la ley trans en el Congreso español, no comparece allí en la Comisión de Igualdad, que es donde se debate, ni un solo científico, nadie, ni un médico, nadie, absolutamente nadie, se toma como un tema enteramente ideológico. ¿Qué es lo que es? Hay una cuestión, la disforia de género se conoce de toda la vida, pero desde la antigüedad. Y hay personajes, la monja Alférez, etcétera, que eran pues hombres en cuerpo de mujer, se decía entonces, pero ya en el franquismo y en los primeros años de democracia en tiempos de UCD había un tratamiento muy complejo, porque se trata de verdaderas tragedias, de un dolor, son de personas que tienen una verdadera maldición, porque no es una maldición casi biológica, digo casi. Pero ahí había psicólogos, había endocrinos, había, si llegaba el caso, cirujanos. Pero antes que nada era necesario una evaluación completa de cuál era la situación psicológica. Y desde luego un adolescente por su cuenta, porque le tratan mal en el colegio, claro, se ve fea en el espejo, claro, o no sabe muy bien si le gusta a una chica o si es que es hombre o mujer, que es lo que está pasando, que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos se multiplicó por 4.000. La demanda de cambio de sexo. La mayoría era homosexualidad no admitida. Por eso yo siempre he dicho, la ley trans es una ley anti-gay y luego antifeminista, feminismo clásico. Pero todo este repertorio, digamos, de cautelas médicas, científicas, en última instancia, en personas que tienen un proceso de mucho sufrimiento. Familias también, pero la persona en concreto de mucho sufrimiento. Entonces, ¿qué ha sido de eso? Es decir, todo ese elenco que existía ya en España, ¿qué ha pasado con esos endocrinos, con esos psicólogos? Claro, en mi libro lo cuenta muy claramente María José Parazuelo. María José Parazuelo es una mujer trans, es una mujer que nació hombre, que nació en los años finales de los 50 hombre, y que transicionó, se operó, se hormonó y se operó en torno al año 2000. Ella formó parte incluso del grupo LGTBI del PSOE, con Carla Antonelli, con Pedro Cerolo, a principios de este siglo. Después se salió porque vio la deriva un poco hacia la que iba la cosa, ¿no? Y en mi libro cuenta pues su decepción absoluta con hacia dónde ha ido este río. Ella, que es una persona que tuvo representatividad y que cuenta además, como decías Federico, lo difícil que es vivir con esto, lo duro que es, y cómo ahora esto se vende como pues eso, una elección, como quien va al McDonald's y pide una hamburguesa u otra, cuando es un camino de sufrimiento y de dolor, ¿no? Y luego dice otra cosa que es también interesante. Dice, porque aquí de lo que se trata es de despatologizar la transexualidad, ¿no? Y bien está que se despatologice en el sentido de si es una enfermedad o no es una enfermedad, que se diga, no son enfermos, son personas que tienen unas necesidades determinadas, ¿no? Y ella dice, esto no es una enfermedad, pero sí es, dice ella, que es transexual, una anomalía. Es algo, bueno, que no entra dentro del binarismo de hombre o mujer. Dicen, ¿no? Despatologizar para echar a los médicos. Es decir, efectivamente, claro, puramente claro, ideológica. de pura autodeterminación, de yo elijo. Dice, no, el sexo lo puedes elegir. La última cuestión, y ya os dejo preguntar. Hay digamos, hay un conflicto que es teórico, conceptual, etcétera, pero que en algunos sitios llega a lo criminal. Yo conté en la vuelta del comunismo porque me lo fui encontrando. En el debate que se produjo hace como 4 años, un verano en el mundo, de las feministas históricas del PSOE con las feministas y tal, que en el centro estaba la ley del sí es sí y sobre todo la ley trans. Entonces, aparece, que yo no sabía, un chaval de 7 años que a los 9 lo paseaban por las televisiones autonómicas de Extremadura y de Castilla-La Mancha contando lo feliz que era cambiando de género. Pero vamos a ver, un niño
O sea, es que no es ni una adolescente problemática, un niño, y lo van exhibiendo como si fuera un animalito de feria. Yo imagino que ese niño, a estas alturas, que han pasado 4 o 5 años, ahora que es adolescente, tendrá un cacao monumental. Bueno, la ciencia lo que dice es que hay casos que son así, efectivamente. Otra cosa es, claro, hacer bandera de un niño. Coger a un niño, ponerlo en una urna, sacarle... Y ese es otro de los problemas aquí. Estamos hablando de menores, estamos hablando de personas vulnerables que están en formación y que no se pueden utilizar, porque es utilizar al final. Yo cuento en el libro, por ejemplo, porque lo destilan muchos de los testimonios, cómo este tema de lo trans al final es una cosa divisiva que se utiliza desde un ámbito político muy determinado para tratar de hacer cuña un poco, dividir y cobrar un poco rédito, ¿no? De alguna manera. Y eso lo destilan muchísimas personas, que yo saco en el libro porque son personas con sus nombres y con sus vivencias, ¿no? Y al final ese pasear a los niños por ahí o pasear a los menores por ahí tiene esa intención, evidentemente. Y además yo creo que el valor que tiene el libro de Kiko, ¿no? Son testimonios, nombres y apellidos ya de personas, de niños, de padres, de madres españoles que están sufriendo, son víctimas de lo trans, como bien escribes en el libro. Hay que decir que Kiko fue la primera persona, creo, si no me equivoco, que pudo entrevistar a Abigail Schreier aquí en España, después de que se tradujese su libro sobre todos los datos, ¿no? en Estados Unidos, también en Inglaterra, y que fue quizá el primer testimonio que nos llega a nosotros de primera mano de lo que está sucediendo en otros países. Hay que decir que muchos lo negaban. Efectivamente, porque si uno va a aquella entrevista y va a los comentarios, la mayoría lo niega. Pero esto es como cuando sale el SIDA, que decía que lo había inventado el Vaticano contra los gays. Es decir, hay una gente que es que no acepta algo que le molesta. Sí, exacto. Sobre lo que comentabas, Federico, del niño que lo van paseando por las teles, hay un caso muy concreto en el libro de Kiko, en donde la madre, cuando ve que las supuestas amigas de la niña van a visitarla después de haber estado en una estancia hospitalaria, se da cuenta de que no hay una relación real de amistad entre esas niñas. Es como una especie de heroína, como un objeto, ¿no? de exhibición que tienen estas amigas sobre esa chavala, pero sí me gustaría, porque a mí me ha impactado y antes lo comentábamos, que pudieras comentar a la audiencia y explicarles el caso de Sara, que es esa niña de Rivas, ¿no? Que vive en una localidad muy concreta, gobernada por Podemos, con unas instituciones es que es comunista desde la transición. Rivas hacia Madrid ha sido lo único y que para ella ha sido siempre comunista. El colegio es algo fundamental en ese tránsito, y cómo la madre, que es una mujer preparada, muy feminista, con carrera, con una preparación extraordinaria, entiendo que con una situación económica también desahogada, ¿no? Empieza a hacer como una travesía en el desierto para poder salvar a su hija de las garras de ese colegio. Claro, este fenómeno tiene algo de autoinducción, ¿no? De alguna manera, el fenómeno, que hay que separar lo que es la transexualidad real con un poco ese contagio, ese espejismo, ese caer en el lo espejismo, trans, ¿no? por eso me ha gustado que llame lo trans. Sí, porque no es la transexualidad, es otro rollo, es una especie de grasa alrededor, ¿no? Exacto. Y entonces el caso de esta mujer de Rivas que comenta Rosana, efectivamente es el de una militante, una mujer muy feminista, que incluso en la entrevista, en las sucesivas entrevistas que yo le hice, ella me decía, y fíjate que yo, porque la niña es a los 12 años más o menos cuando dice, no, es que yo creo que soy chico, ¿no? Dice, fíjate que yo desde que era pequeña le había repetido mucho que la transexualidad no es real, porque ella tenía un discurso de feminismo clásico. duro, feminismo clásico, exacto, de Amelia Valcárcel, de esta gente, que era una cosa es la homosexualidad y otra cosa es la transexualidad. Sí. Eso es. Y entonces yo le preguntaba, pero ¿cómo? Pero tú cuando la niña era pequeña le hablabas de la transexualidad. Y dice, bueno, sí, porque yo en casa siempre he sido muy militante, siempre he repetido mucho tal, y yo mismo, bueno, le dije, no pude dejar de decirle, pero ¿tú crees que una cría de 8 años, de 7 años puede procesar lo que supone? Claro, porque aquí, de fondo, hay muchísimas cosas, ¿no? Hay el narcisismo actual de elegir quiénes somos, pero también hay... ese rollo de empoderar a los niños y dejarles elegir quiénes son o quiénes dejan de ser, o su identidad, que su identidad emerja y no sé qué. Cuando en realidad los diriges. Exacto, efectivamente, cuando en realidad, exacto, les estás induciendo, tú les estás llevando por un caminito, pero
pero es que o sea, parece ridículo, ¿no? Contarlo tal y como es, sacarlo de su contexto, pero es así, ¿no? Silvia, un día, que es la madre, entra en la habitación de su hija y se la encuentra tirada en el suelo porque era la manera que ella tenía, no sé si de maltratarse a sí misma, durmiendo, ya no dormía en la cama, dormía en el suelo. Las autolesiones es algo que aparece muy típico también de esos mucho también, en contacto en unos chats con Puebla, con México, de pornografía, ¿no? Sí, a ver, el fenómeno en el libro, por ejemplo, se define mucho como la nueva anorexia también, ¿no? O sea, lo que la anorexia suponía antes en el crecimiento de la persona, de la mujer, esencialmente, porque son chicas, bueno, pues la dificultad de aceptar tu propio cuerpo. Yo no soy mujer, con lo cual lo veo desde fuera, ¿no? Pero la dificultad para aceptar que el cuerpo cambia, la mirada de los demás, que eso hoy es una cosa obsesiva, muy dura, además. obsesiva, porque las redes sociales lo eleva a N, y esa mirada ejerce sobre los críos, sobre las crías, ¿no? Una distorsión muy bestia. Entonces, esta cría no hace nada. Es verdad que es una cría que tiene trastornos, que tiene problemas, como decía, ¿no? Pero ese tipo de cosas son cosas que hacen los adolescentes y las adolescentes también, ¿no? En esas etapas de formación. Lo que pasa es que antes no se les pasaba por delante una bandeja de la última transgresión, ya te la voy a poner en bandeja, que es decidir cuál es tu sexo, ¿no? Sí. Decidir A lo si mejor eres hombre o eres mujer. tu problema no es tu problema, hombre. Lo que te pasa es que te llamas Jaimito Efectivamente, y no es que eres otra persona. Eres otra persona. Eso Dice, ¿qué tiene más un quiero poder. yo que huir de mí mismo? Efectivamente, claro, que es que la adolescencia es así. Esencialmente es narcisismo y Frustración. sexualidad, frustración. Tal, entonces es muy potente eso, es muy potente ofrecer ese menú degustación, ¿no? Sí. A críos con problemas y que no saben quiénes son y están muy lejos de saber quiénes son. A ver, Vale, antes de la pregunta, yo quería destacar el papel, el trabajo de Kiko Alcedo, tan importante tanto en su anterior libro sobre las consecuencias de los hombres maltratados por la ley de violencia de género, y sobre su trabajo, como la frivolidad política al final y las leyes mal hechas, qué consecuencias tienen sobre la vida de las personas reales, ¿no? Que son sus dos libros, se refleja muy bien, y creo que eso es absolutamente meritorio. Una cosa que me llama la atención es cómo, justamente por esa frivolidad, aquí se está poniendo en marcha leyes y estrategias que están siendo ya descartadas en otros países. En Londres hemos visto cómo la clínica Tavistock fue cerrada, la clínica que hacía las mayor número de operaciones. Clínica pública. Pública. Y los estudios que se Que es hicieron donde después, empieza. se descubrió que un porcentaje elevadísimo, no recuerdo si era el 70% de los niños, de las niñas, además, casi todo, que se habían sometido a estos tratamientos tenían enfermedades, padecimientos, trastornos y autistas. TOC, trastornos autistas Efectivamente, ligados a la porque atención, no se sí. había hecho, claro, con eso de despatologizar los estás desprotegiendo, de hecho, ¿no? Y no Eso es habían como cuando detectado. abrieron los manicomios, dice, bueno, es que ya no, vamos a ver, un esquizofrénico con tendencias paranoides que oye al arcángel San Gabriel y que le dice, mata al primer pelirrojo que te encuentres, es un enfermo y lo tienes que tener sujeto. Pero lo que pasa con la antipsiquiatría, que se está repitiendo calcao 40 y tantos años después, Exacto, es que dice, es la no, corriente- es la sociedad la que está enferma. No, que este señor, que además sufre, pues Exacto, sufre, exacto. porque es que esa persona está sufriendo. No, es la sociedad. Claro. La sociedad que va a ser, que este tío tiene un problema. Claro. Bueno, se está repitiendo calcao. Absolutamente. Pero entonces, mi pregunta es, ¿se puede hablar de lobby en este asunto de lo trans? Bueno, se puede hablar de lobby. A ver, esta pregunta me la hacen en todas partes, y la realidad es que cada causa tiene detrás, como sabemos, tiene detrás personas, tiene detrás gente que se organiza, que pelea por ella, etcétera. Efectivamente, en España sabemos, como en otros lugares del mundo, sabemos que hay gente que está muy organizada para conseguir esos fines, ¿no? Para que esta autodeterminación de género, que se llama, que es de sexo finalmente, funcione, y imbricado en la política realmente, que al final es lo que un poco infecta todos estos debates. Si lo hay, evidentemente lo hay, pero igual que lo hay también en contrario, etcétera, ¿no? Yo no pondría tanto el peso
en si hay lobbies o deja de haber lobbies. Aquí es la política la que finalmente, son los responsables políticos. Y cuando se promulga una ley así y no se lleva a un solo científico, y como nosotros publicamos en el diario El Mundo, todas las sociedades científicas, la Sociedad Española de Psiquiatría, los endocrinos, los psicólogos forenses, todos dicen, pero esto es una locura. Que ya estaban trabajando en favor de la disforia de género de los que la padecían. Claro, porque es un padecimiento, que la cuestión, no es una suerte. Déjame decir, Federico, o sea, tú hablando con los profesionales lo que detectas es su frustración. Claro. Porque dicen, pero es que yo, o sea, llevo trabajando para aliviar el sufrimiento de las crías que se sientan delante de mí con anorexia, con TEA, con autolesiones. Llevo trabajando con autolesiones, efectivamente, y ahora me impiden trabajar, me impiden hacer lo que yo tengo vocación por hacer y además lo que es justo que yo haga. Y que sabe hacer. El libro incluye, Federico, una larguísima entrevista con Celso Arango, que aquí le hemos tenido en el programa, después además de que él tuviese incluso que abandonar unas sesiones que hubo en el Congreso de los Diputados por una puerta lateral, porque no lo podía hacer por delante, porque le estaban esperando, bueno, pues para recriminarle lo que estaba haciendo, porque él ha sido la cara de la Fundación Amanda, ¿no? Que también hemos hablado aquí con ellas, que ¿no? ha colaborado mucho con la nueva ley trans de la Comunidad de Madrid. En esa entrevista, Celso explica cómo el contagio es evidente y él lo observa en el comedor entre los niños que están ingresados en el hospital, en el Gregorio Marañón, y hay un caso muy concreto en el que a ti te dice, pero ¿cómo voy a dejarle yo o ponerle esa bandeja, como decías antes, a este niño que ahora dice que es trans, cuando hace 2 años él se reconocía como un coche de carreras y el año pasado como el litio? Claro, sí. Son problemas. Bueno, el caso de Celso, que dirige la unidad de psiquiatría infantil y adolescente del Gregorio Marañón, él está viendo niños evidentemente enfermos todos los días, niños con trastornos reales, y ve cómo dice, hoy tengo 2 trans y mañana tengo 4, porque entre ellos se pasan el testigo, porque no hay nada más sencillo, como estamos viendo con los militares estos que transicionan también y que de pronto son mujeres, no hay nada más sencillo que decir, hoy me levanto con el pie izquierdo y me levanto mujer, ¿no? A ver, Luis, que no te dejamos... Yo quería insistir en el punto de Maite en el caso del lobby, porque yo creo que sí aquí hay un gran negocio. Detrás de un negocio, hablamos de un negocio en parte farmacéutico con bloqueadores de pubertad, hormonas y demás, porque una vez que coges a un niño pequeño ese tratamiento dura muchos años y eso es mucho dinero. Y eso es mucho dinero. Entonces ahí hay un gran negocio farmacéutico. Entonces yo y te pregunto por el tema de nada de esto podría ser posible si no hubiera médicos en connivencia, psiquiatras en connivencia, psicólogos en connivencia y pedagogos que están también, que por miedo, por negocio, por dinero, por lo que sea, llevan a estos niños a arruinarles, porque los acaban amputándoles, acaban mutilándoles, y eso no tiene solución. O sea, esa tragedia no tiene solución. Sin duda, no. ¿Quiénes son en los testimonios que tú has recibido, a quiénes dirigen las miradas los padres de estos niños? Bueno, evidentemente, a ver, antes hablábamos de los lobbies, de las asociaciones que facilitan que en los colegios se les ofrezca este menú a los críos de una manera o de otra, porque es muy diferente dependiendo de las comunidades, incluso dependiendo de los colegios, porque luego hay directores de colegios o jefes de estudios que subrepticiamente están trabajando, como yo cuento alguno en el libro, para parar eso, y en mi colegio estos no entran, ¿no? Sí. Igual que hay eso a nivel docente, hay efectivamente en la Celso lo dice. Celso dice, mira, hay compañeros míos que están haciendo muchísimo dinero con esto. Esta es la realidad, ¿no? Pero a mí me parece que es más importante poner el objetivo un poco en los que no están haciendo eso, no creen en eso, están callados, sentados en sus consultas, viendo a los críos, y esos son, también yo lo digo en el libro, esos son los que yo creo que van a parar esto. Pero lo van a parar sotoboche, lo van a parar un poco por debajo de la mesa. Por la vía de los hechos. Por la vía de los hechos, claro, por la vía del sentido común también, hablando con los padres, tratando de hacer que la sensatez prevalezca, y yo creo que eso es un poco lo que está pasando. Yo detecto eso también en el libro. Hablo con algunas psicólogas que no pueden hacer su trabajo y que incluso no pueden dan conferencias, pero lo tienen que hacer embozadas porque no pueden, porque pueden ser denunciadas por transfobia, porque esa es la cuestión. Es el colmo. Es la gran palabra aquí, el tema de la transfobia. ¿Sabes, Kiko, que, perdona, cuando lo de la vuelta al comunismo, yo conocí a Lidia Falcón en Barcelona. Es la primera, los primeros trans de verdad eran
prostitutas que venían de Brasil, operadas por Ivo Pitangui. Y entonces nadie del partido quería defenderlos, cuando había por causas de prostitución, que era entrar y salir, pero bueno, que los detenían y tenían derecho a un abogado. La única, la primera y yo creo que la única que defendía los primeros trans brasileños era Lidia Falcón. La echaron del partido y de Izquierda Unida por transfoba. O sea, la que había sido la pionera de la defensa de los casos concretos de menganita, de zutanita o de zutanito, porque son personas que necesitan un abogado. Oye, que la echaron porque un lobby, que es precisamente la prostitución trans en Barcelona, dominaba Izquierda Unida en ese momento, no sé si lo domina ahora, porque tienen mucho dinero. Igual que decías de la farmacia, en el mundo de la prostitución hay mucho dinero y hay muchísimo interés en esa cuestión. Pero la transfobia se usa casi como arma arrojadiza, ¿no? Claro. Habla mucho de ello José Rasti, el autor de Nadie nace en un cuerpo equivocado, que es un libro muy referencial. Él se metió en toda esta historia porque escribió una columna que se titulaba Transfobofobia, ¿vale? Que es la fobia a ser transfobo. Sí. De nuevo, un poco, en vez de ir a los causantes de todo esto, yo voy un poco a la mayoría silenciosa que deja pasar y que dice, para que vale, no le digan nada. ¿Y cuál es el rollo? El rollo es, yo no puedo ser transfobo. Entonces, como no puedo ser transfobo, es que los niños pueden ser trans. Ah, pues sí. Los niños no tiene que intervenir ningún médico. Ah, no, pues que no intervenga ningún médico. Porque mi no pequeño ego narcisista no quiere ser transfobo, entonces no quiero plantearme absolutamente nada. Y eso es un sufrimiento de los padres, de los profesores, de la gente que está al pie del cañón de todo esto constante, ¿no? Rasti sufrió, digamos, pues la violencia por parte de la gente, ¿no? Que no admite que se estén contando cosas como la que tú estás contando. Es que hay que decir que toda la violencia podemita se ha centrado en estos asuntos. Lo que eran los scratches no de solamente Podemos, ahora esencialmente hablaba Maite de la clínica Tavistock en el libro Time to Think, que es el que se cuenta absolutamente todo lo que sucedió allí y que también la periodista que lo narró pues también ha sido perseguida. Yo no sé si tú has tenido algún tipo de experiencia en este sentido. La verdad es que no, de momento no. De momento no. Pues eso ya es un paso importante, oye, a lo mejor. A ver, Silvia. Pues hemos recibido muchas preguntas, Kiko, para ti. Buenos días. La verdad es que has elegido un tema para tu libro que siempre despierta mucho interés y además porque cada vez hay más gente que tiene miedo a las consecuencias de esta ley trans y de miedo también a las leyes de las que deriva, como por ejemplo la llamada Ley de Violencia de Género. Si te parece, vamos a hacer una pausa, tomamos aire y a la vuelta escuchamos las preguntas. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, vamos con esas preguntas de los oyentes para Kiko Alcedo. Acércate un poco más el micrófono. Eso es. Preguntas para ti, Kiko, pero también hemos recibido una propuesta para las agentes de Policía Nacional y Guardia Civil para que tomen nota de cómo deben actuar si se encuentran con algún caso de un trans registral que biológicamente es hombre, pero dice sentirse mujer. Ahora le escuchamos enseguida. Y no dejamos de recibir también denuncias relacionadas con la ley de violencia doméstica. El mensaje que vamos a escuchar nos lo manda Irma. Ella es letrada y trabaja en Las Palmas de Gran Canaria. Me gustaría preguntarle si no cree que este gobierno progresista lo que quiere es que haya solamente hombres y mujeres, ni gays ni lesbianas. ¿Por qué esta ideología trans fanática no atiende a los criterios médicos ni a las evidentes consecuencias de una generación con daños físicos y psíquicos irreparables? ¿Es porque es más barata la hormonación y la mutilación que la asistencia psiquiátrica o hay alguna intención oculta y malintencionada en adelantar la transición en vez de esperar que el adolescente madure y le pase la fiebre o confirme dicho sentimiento trans? Porque la problemática parece que solo se produce en la transición de masculino a femenino y porque esta invisibilidad que tiene la transición de femenino a masculino. ¿Qué pasa? ¿Que una mujer que decide dejar de ser mujer ya automáticamente es una apestada también o no sé? Yo pregunto, ¿no tendrían que pasar por quirófano todos estos que cambian de sexo? Sería lo lógico, ¿no? ¿No cree que la ley trans se tenía que ya pues eliminar con el ministerio de la desigualdad? Porque yo no he visto ley
ley más ambigua que esa. ¿A qué te puedes atener? Y yo lo que no me lo explico es lo de la policía de Ceuta, que ahora se declaran todas mujeres. Pues yo, si fuera policía, lo tendría muy claro. Si soy una mujer y viene un hombre y me dice que se siente mujer, le digo que yo en ese momento me siento hombre y no le cacheo. Y ya está. Hay que jugar con las mismas armas. Tuve un caso de violencia sobre la mujer en una pareja formada por 2 mujeres. Intenté que el caso se llevara en el juzgado de violencia sobre la mujer por ser la víctima una mujer, pero en los juzgados se consideró que el juzgado competente tenía que ser el juzgado de instrucción porque el agresor no era un hombre. Me pareció bastante absurdo. Bueno, pero la literalidad de la ley hecha por gentuza, por pensamiento totalitario en mentes realmente muy disminuidas, plantea estas cuestiones y muchas más, que además estarás viendo todos los días. Sí, o sea, lo que está claro es que la ley permite su propio fraude en sí, la ley es su propio fraude, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues las cosas que estamos viendo, ¿no? A ver, las preguntas o las valoraciones que hacen los oyentes son razonables, y lo que pasa es que desde la fuerza un poco de los testimonios, es cierto que tendemos un poco a frivolizar todo esto, porque al final porque la perplejidad que produce la ley, porque es a la vez una ley que es antiley, sí, sin duda, y además es antiley, porque tú puedes cambiar de esta historia de que el sexo, la autodeterminación de sexo, no, pero depende de la hora, del minuto, y si he cometido un delito, de lo que esté haciendo, si tengo posiciones. Sí, lo tremendo al final es que hay menores que sufren ahí, como decías antes, Federico, es una cuestión de sufrimiento al final. Y son personas, niños, crías, que no saben cuál es su camino en la vida, que lo ven muy negro alrededor, quizá no entendidos en sus familias o entendidos a medias y con entornos en los que no encajan, no ayudan, y que de pronto se les está mostrando delante un holograma y creen que viven dentro de un reel de TikTok, ¿no? Sí. ¿Qué influencia tienen las redes sociales, entonces? La influencia, bueno, parece claro que es enorme, ¿no? Parece claro que es enorme. Muchos testimonios en el libro hablan de de hecho hay que ver los perfiles desde los que se alienta esto en TikTok, claro, y en Instagram. Son brutales, es descorazonador, porque contiene esa inconsciencia un poco de la adolescencia, esa inconsciencia normal en la que todos hemos estado, algunos más que otros, etcétera, pero luego con ese punto posmoderno de nada es nada, ¿no? Nada es nada, porque tú, ojo, que puedes elegir lo que quieras, porque nada está escrito. Es que la biología no es realmente, ¿eso qué es? Una cárcel, son unas ataduras que no, olvídate. O sea, realmente tú puedes, claro, no hay nada que apele más al narcisismo un poco de hoy, y adolescente más, pero no solo adolescente, también en los adultos, que estamos viendo en las redes sociales, pero al narcisismo adolescente que pues es un espejo en el que te ves convertido en otra cosa. Es donde estos niños, tan influenciables por la edad, es donde encuentran a todos esos predicadores y predicadoras, claro, que son los que al final son determinantes a la hora de... Claro, pero no solo, también en los colegios, sus compañeros, o sea, porque es algo, evidentemente, en la adolescencia, pues el marco referencial de los críos, igual que en la infancia, son los otros niños, las otras niñas, ¿no? Y entonces en el libro cuento, por ejemplo, pues cómo se van crías en grupos de 4 y 5 a las unidades de género con 14, todas 15 las amigas, años, todos los grupos, porque en la adolescencia es identificación con el otro, entonces es grupo, es aceptación, es que además, esto todo es tan viejo como la rueda, o sea, bueno, el fuego. Y el único problema es que primero viven 30 años menos que la media. Es decir, no solamente se destroza, se mutila, se amputa cualquier posibilidad de retroceso. Pues si te han amputado, si tú eres Pepito y dices que eres Juanita porque no eres homosexual y no lo aceptas bien o no sabes lo que te pasa, luego ya no hay marcha atrás y tienes una cantidad de hormonas, etcétera. Claro. Además de los problemas físicos, psicológicos, psiquiátricos, es que el tratamiento no cesa en la vida y la vida es mucho más corta que la media, digamos, pero mucho es 20, 30 años de diferencia. Incluso, y esto en una sociedad con una medicina avanzada como la española. Efectivamente. Incluso hay una sociedad mundial que agrupa a profesionales médicos que alientan estas prácticas y que las
consultas y que las realizan. Y recientemente, hace 3 semanas, bueno, pues se filtró un chat interno entre estos médicos y ellos mismos admitían que los pacientes, en muchos casos, pues eso, adolescentes, pero muchas veces adultos también, eran incapaces de comprender cuando firmaban los consentimientos informados a qué se estaban exponiendo realmente. O sea, no podían, porque esto al final es una cuestión de consentimiento. Cuando a ti te van a hacer un trasplante, tienen que ver si tú estás en condiciones mentales perfectas como para aceptar, para exponerte a una cirugía de ese tipo. No puedes rechazar además el trasplante. Claro, también, evidentemente, y no puedes entender, claro, a qué te estás exponiendo, ¿no? Al final es una cuestión de consentimiento, y cómo van a consentir niños o adolescentes. Estamos un Vamos poco a recordar, locos. Federico, que el libro está publicado en la editorial Deusto, que está haciendo un trabajo extraordinario en la publicación de toda esta serie de libros, el de Kiko. Y que sobre todo es para que los políticos no frivolicen. Es decir, no se puede ser superficial cuando se hace una ley. Y esto, aquí hay una mezcla de superficialidad, ignorancia, fanatismo, y intención, estupidez, sectarismo, pero también por llevar la contraria. Dice, como Dios nos hizo hombre y mujer y yo voy a ser Dios, que esto es la historia del comunismo. Yo soy Dios. Entonces la naturaleza no existe, como que no existe. Pero si tú eres hombre, tú eres mujer, luego te gustarán los hombres o las mujeres, pero tú eres lo que eres y tú eres lo que eres. No, porque yo soy Dios y si no, Alá. Bueno, ahí, Federico, estás dando bastante en el clavo, porque hay un tema religioso aquí. Hay un tema religioso, hay un tema de fin un poco de las religiones tal y como las entendíamos y de religiones nuevas, ¿no? Sí. Y esto es una nueva religión realmente, y además es una nueva religión que empodera a la propia persona para elegir su camino y su... O sea, es una potencia conceptual importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Kiko. Enhorabuena por este trabajo. Gracias. Y vamos a hacer Nos una vamos pausa. A las 9:30 ha empezado Alfonso Rueda en Galicia, en el Parlamento, su discurso de investidura. Ayer no se le pudo escuchar en el Senado, pero hoy sí en el Parlamento de Galicia, así que creo que nos vamos a ir para allá. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.